Cordial saludo, estimados estudiantes. En este objeto virtual de información vamos a hablar acerca de la determinación de algunas constantes físicas de compuestos orgánicos. El objetivo de este objeto virtual de información es identificar las propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, densidad y solubilidad como constantes físicas útiles para la identificación de sustancias orgánicas. El contenido de este objeto virtual de información consta de algunas generalidades donde vamos a hacer un reconocimiento de material y vidriería y vamos a hacer una breve introducción acerca de los conceptos teóricos. Posterior a ello vamos a hablar del punto de fusión, punto de ebullición, densidad y solubilidad. ¿Qué es cada una de estas constantes? ¿Cómo se determina? Vamos a hacer una demostración a través de un video y vamos a hablar acerca del informe y evaluación de esta parte. Iniciaremos hablando del reconocimiento del material y la vidriería. Sobre la mesa de trabajo observamos diferentes objetos o elementos de laboratorio. Tenemos una pipeta Pasteur, una gradilla con tubos de ensayo, un mortero con su pistilo, una balanza, termómetro, un mechero, soporte universal con su respectiva pinza, tenemos el tubo Thiel, picnómetro, espátula, tubo capilar, frasco lavador que contiene agua destilada, un gotero, un recipiente para reactivos líquidos o solventes, un recipiente de plástico para reactivos sólidos y de nuevo el soporte universal. Ahora identificaremos cuál es el material de vidriería o de vidrio. Tenemos el tubo de ensayo, tenemos el termómetro, el tubo Thiel, el picnómetro, el capilar y el gotero y recipiente para solventes. En cuanto al material volumétrico, tenemos el picnómetro. Material no volumétrico tenemos la pipeta Pasteur, tubo de ensayo, el mortero, frasco lavador, capilar, el gotero y recipiente para solventes. Dentro del material metálico tenemos la gradilla para tubos de ensayo, el mechero, soporte universal con pinzas y de nuevo tenemos el soporte universal y además la espátula. Y dentro del material plástico se tiene la pipeta Pasteur, el frasco lavador y el frasco para sustancias sólidas. Iniciaremos hablando en la introducción acerca de qué es una propiedad física. Una propiedad física es una propiedad que se puede medir y observar sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Dado que vamos a hablar acerca de propiedades físicas de compuestos orgánicos, debemos preguntarnos qué es un compuesto orgánico. Este se refiere a los compuestos que tienen en su composición química carbono e hidrógeno principalmente, y que están relacionados con procesos biológicos o son de fuentes vivas. En este curso vamos a ver diferentes compuestos orgánicos. ¿Cuáles son? Estos están divididos en tres partes. La primera parte vamos a ver los siguientes compuestos orgánicos: los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cicloalcanos y los halogenuros de alquilo. En la segunda parte tendremos benceno, derivados del benceno, el fenol, alcoholes y aminas. Y finalmente tendremos el último grupo, que se conforma de grupo carbonilo, que son aldehídos, cetonas, ácido carboxílico y los derivados del ácido carboxílico, que son el éster, el cloruro de ácido y las amidas. También tenemos biomoléculas como aminoácidos, proteínas, carbohidratos y ácidos grasos. Iniciaremos hablando acerca del punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a su estado líquido.
Esta es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de la sustancia. Sus unidades de medida son grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. ¿Pero cómo se determina el punto de fusión? Se introduce unos cristales de la muestra sólida en un capilar y se une el capilar a un termómetro. El sistema se sumerge en el tubo Thiel que está lleno de aceite cristal, se calienta y se observa el momento en el que la muestra o sustancia cambia de estado sólido a líquido. Vamos a ver el experimento a través de este video demostrativo. En este caso observamos cómo el tubo Thiel se llena con el aceite cristal o silicona. Luego se sella el capilar por uno de sus extremos con la ayuda del mechero. Se macera la muestra sólida, en este caso ácido benzoico, con la ayuda del mortero y se carga el capilar con la muestra a analizar. Miren que todo el capilar no se llena, solamente una parte. Luego se une el capilar al termómetro y siempre se debe tener presente que el extremo del capilar y el termómetro tienen que estar en el mismo nivel. Se ubica sobre el tubo Thiel el sistema termómetro capilar. Este no debe tocar las paredes del tubo Thiel. Y se inicia el calentamiento por el codo del tubo Thiel. Este diseño, que parece un codo, es lo que garantiza que el calentamiento sea homogéneo en todo el sistema. Cuando se observe que se está disolviendo el sólido, ese es el punto en el cual se indica la temperatura de fusión de ese sistema o de esa muestra a analizar. Para desarrollar el informe de esta parte, el estudiante debe consultar la respectiva guía de actividad del componente práctico. En esta deberá identificar el material y la vidriería necesarios para determinar el punto de fusión de la sustancia dada. Además, debe describir el procedimiento paso a paso, desarrollar un ejercicio de análisis y hacer la respectiva entrega de acuerdo con lo indicado en la guía de actividades. Finalmente, tiene que realizar un quiz en línea. Ahora hablemos acerca del punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual un líquido pasa a su estado gaseoso. Hablando químicamente, es una medida de las fuerzas de las atracciones entre las moléculas del líquido. Así, cuanto más alto es el punto de ebullición, más fuertes son las atracciones intermoleculares que deben superarse para transformarse en un gas. Las unidades de esta propiedad son grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Pero ¿cómo se determina el punto de ebullición? La muestra líquida se adiciona en un tubo pequeño y dentro se deja caer un capilar que está sellado por un extremo. El tubo pequeño se une a un termómetro y se sumerge en el tubo Thiel. El sistema se calienta y se observa el momento en que se forma un rosario de burbujas a través del capilar. Esa es la temperatura de ebullición de esa sustancia que se está analizando. Vamos a ver a través de este video la demostración del experimento. Iniciaremos mostrando los materiales necesarios para el montaje. Necesitamos el mechero, soporte universal, tubo Thiel. Debemos unir el mechero o conectar el mechero a una línea de gas. Luego ubicamos este en el soporte universal. Posterior a ello, vamos a unir el tubo Thiel con la pinza o a sostener el tubo Thiel con la pinza. Este sistema se lleva al soporte universal. Posteriormente, vamos a sellar un capilar por un extremo y unimos
el tubo de ensayo pequeño al termómetro. Luego el termómetro lo sujetamos con una pinza y lo sumergimos en el tubo Thiel, es decir, tenemos el termómetro unido al tubo de ensayo pequeño y lo sumergimos dentro del tubo Thiel. Ahora bien, para desarrollar el informe de esta parte, el estudiante debe consultar la respectiva guía del componente práctico en la cual se le indica que debe realizar o determinar el material y vidriería necesario para determinar el punto de ebullición, debe describir paso a paso cómo realizaría el punto de ebullición de una sustancia dada, desarrollar un ejercicio de análisis y hacer la respectiva entrega. Además, tiene que hacer una evaluación en línea. Ahora hablemos acerca de la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia y se define de acuerdo con la ecuación que observamos. Densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades de medida de esta propiedad son gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico. Estas son las más utilizadas. ¿Cómo podemos determinar la densidad? Con la ayuda del picnómetro, un instrumento de medida exacta, el cual se pesa vacío, seco y limpio. Luego se adiciona la sustancia líquida a analizar, se seca si hay residuos de esta sustancia líquida y de nuevo se pesa. La diferencia entre el peso del picnómetro vacío y el picnómetro lleno me dará la masa de la sustancia sobre el volumen del picnómetro. Esto me permite calcular la densidad de una sustancia líquida. Vamos a ver el experimento a través de este video demostrativo. Vamos a revisar qué materiales necesitamos. Necesitamos agua o la sustancia que vamos a analizar, el picnómetro. Iniciamos primero lavando un poco el picnómetro con la misma sustancia que vamos a analizar. Posteriormente llenamos completamente el picnómetro que nos quede hasta la parte de arriba para garantizar que quede totalmente lleno, como se observa. Ponemos la tapa y miren que se observa que a través de la tapa sale una cantidad de la sustancia. Utilizamos otro picnómetro que está limpio y se pesa. Teniendo conocimiento del peso del picnómetro limpio, seco y vacío y este nuevo peso, podemos hacer el cálculo de la densidad. Para desarrollar el informe de la densidad, el estudiante debe consultar la respectiva guía de actividades del componente práctico. En esta consta de 3 ejercicios: la identificación del material y la vidriería para determinar la densidad de un líquido determinado. Debe describir cómo determinaría la densidad de esa sustancia dada. Debe desarrollar un ejercicio de análisis, hacer una evaluación en línea y hacer la respectiva entrega del informe. Pasemos ahora a hablar sobre la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Es muy importante tener presente que la solubilidad puede ser alterada por la temperatura. Recordemos el principio de semejante disuelve semejante. Esto nos permitirá explicar a través de interacciones intermoleculares la solubilidad de los diferentes compuestos orgánicos. ¿Cómo se determina la solubilidad? En un tubo de ensayo limpio y seco se adiciona en menor cantidad el soluto a analizar y luego se adiciona el disolvente, ya sea agua, ácido, base, solventes polares o apolares, y se observa. Si se obtiene una fase, esto indica que son solubles. Si se observan 2 fases, significa que es insoluble. Y si se observa un aspecto lechoso o algo que indica que son inmiscibles, esto es una prueba o un indicio de que son insolubles. Vamos a ver el siguiente video donde se hacen diferentes pruebas de solubilidad. Vamos a ver algunos ejemplos con este video. Vemos que en el lado izquierdo la muestra es insoluble y el lado derecho la muestra sólida es soluble. Para muestras líquidas se observan 2 fases al lado izquierdo porque es insoluble
y una sola fase al lado derecho. Miremos el ejemplo para la acetamida. La acetamida es soluble en agua. También es soluble en ácido sulfúrico al 5%. Es soluble en ácido clorhídrico, porque vemos solamente una fase. Soluble en carbonato de sodio. Soluble en hidróxido de sodio. Ahora miremos el ejemplo para la acetanilida, un sólido. Vemos que es insoluble en agua. Soluble en ácido sulfúrico concentrado, pero es insoluble en ácido sulfúrico al 5%. La concentración es diferente. Es insoluble en ácido clorhídrico, insoluble en carbonato de sodio, insoluble en carbonato de sodio, y de esta manera tenemos ejemplos para sólidos y líquidos. También es insoluble en hidróxido de sodio. Para desarrollar el informe de solubilidad, el estudiante deberá consultar la respectiva guía de actividades del componente práctico. En esta, se debe hacer una identificación del material y vidrería para determinar la solubilidad de solutos líquidos y solutos sólidos. Además, debe describir paso a paso cómo determinaría la solubilidad de estas sustancias indicadas. Debe desarrollar un ejercicio de análisis, debe realizar la evaluación en línea y hacer la entrega del informe. Como conclusión de este objeto virtual de información tenemos: esta práctica permite estudiar las propiedades físicas de compuestos orgánicos y cómo se determinan, las cuales son de ayuda para establecer la pureza y comportamiento químico de los mismos. Las referencias utilizadas para desarrollar este objeto virtual de información son el libro de Zhang, Carey, y además utilizamos un editor de diagramas de laboratorio online, ChemX. Muchas gracias por la atención.